En la carne asada familiar, mi hijo se paró frente a todos con las pinzas en la mano, como si fueran un micrófono, y soltó las palabras que partieron mi vida en 2 pedazos bien marcados. La renta ahora va a ser 160.000 pesos, anunció. Si no te gusta, pues ya sabes, agarra tus cosas y te vas. Mi nuera se rió con esa risa que pica. La gente se movió incómoda en sus sillas de playa. Alguien subió la música como si con eso se pudiera tapar la vergüenza ajena. Esa fue la primera grieta. La segunda llegó después, en una mesa tranquila bajo una luz tenue, cuando mi hija me miró a los ojos y me clavó: «Ya no somos tu cajero automático. Mamá, me llamo Mireia Valenzuela. Tengo 68 años. Durante casi toda mi vida pensé que esas frases eran imposibles en la boca de mis propios hijos. Uno pasa décadas limpiando mocos, firmando permisos, haciendo horas extras, y se convence de que hay un hilo invisible que siempre te jala de regreso a la bondad. ¿No te imaginas que un día ese hilo se vaya a sentir como soga al cuello? Esa noche de la cena, Guadalajara estaba envuelta en esa humedad fría que se te mete hasta los huesos. Yo estaba sentada en mi mesita de la cocina, con el suéter puesto todavía, mirando el mensaje que me acababa de llegar de mi hija Renata. «Ma, por favor, ven hoy. Cena familiar en mi casa. Tenemos que hablar. Esas 4 palabras, tenemos que hablar, nunca han significado nada bueno en mi vida. Ni cuando mi marido aún vivía, ni cuando la escuela llamaba por alguno de los chamacos, ni cuando el banco preguntaba si tenía un momentito para revisar mi cuenta. Debí haberle hecho caso al nudo que sentí en el pecho, a la mano que se me quedaba flotando encima del celular, pensando en cualquier pretexto. Podrías haber dicho que estaba cansada, que el camión tardaba mucho, que la lluvia me dolían las coyunturas. Todo era cierto. Pero no, me puse el suéter. En el camión rumbo a la colonia de Renata. La ciudad pasaba borrosa luces, banquetas mojadas. Veía a la gente entrar a lugares calientitos, restaurantes, tienditas, casas donde seguro los esperaban con abrazos. ¿Y qué hubo? Mi reflejo en la ventana parecía una señora 10 años mayor, de esas a las que les dicen señora y ya ni el nombre se molestan en aprender. Intenté no pensar en la carne asada, en cómo la voz de Elías se escuchó por encima del ruido de los platos, en la risita filosa de Camila, esa miradita de reojo como si yo fuera una niña que pidió algo absurdo. Ese día me tragué las palabras junto con la ensalada de papa y la cerveza barata, y me dije que había sido una crueldad de una sola vez. La renta no ibas a subir tanto, pensé. Nomás estaba estresado. Nomás querían asustarme para que ayudara más. Los papás nos contamos cada clase de cuentos para poder seguir queriendo a nuestros hijos. La casa de Renata era más chica que la de Elías, más ordenadita, con una lucecita en el porche que siempre me hacía pensar en un faro. Cuando abrió la puerta, sonrió demasiado rápido, como quien se sabe el libreto de memoria. «Ma, llegaste», dijo, dándome un abrazo rapidito. Olía a jabón de trastes y al perfume que le regalé una Navidad cuando todavía nos alcanzaba para eso. Adentro, la mesa ya estaba puesta. Platos, vasos, una cena sencilla. Nada de flores ni velitas. Solo comida y ese orden forzado que se pone cuando se viene plática pesada. Elías y Camila ya estaban sentados, juntitos. Elías traía la quijada tensa. Camila tenía el celular boca abajo junto al plato, como recordándonos que ella tenía dónde más estar. «¿Qué tal?», ma, dijo Elías. Su voz plana, como cuando le pides un favor a alguien que no te debe nada. «Hola», mijo, contesté, porque no sé dejar de decirle así. Comimos un rato en un silencio que casi parecía educado.
Renata preguntaba por el perrito de la vecina, por el grupo de tejido de la iglesia, por los horarios del camión. Preguntitas inofensivas que flotaban encima de la mesa como vapor. Nadie mencionó la carne asada. Nadie mencionó la nueva renta. A la mitad de la cena, Renata dejó el tenedor. El sonido del metal contra el plato cortó el aire más fuerte que cualquier grito. «Bueno», dijo, y sus ojos pasaron rápido por Elías antes de clavarse en mí. «Ya tenemos que hablar». Sentí que se me apretaron los dedos alrededor del vaso. Elías se recargó en la silla. «Ma, hemos estado revisando todo». Empezó. Las cuentas, la hipoteca, las reparaciones. «Es mucho». Asentí despacio. Claro que era mucho. La vida siempre es mucho. Camila saltó, con esa voz alegre pero quebradiza. «Ya no somos unos morritos. Mireia, tenemos nuestra propia familia, nuestras propias responsabilidades». Como si yo nunca hubiera tenido, Renata juntó las manos encima de la mesa. Los nudillos blancos. Cuando habló, ya no sonaba como la niña que se metía a la esquilla a mi cama cuando tronaba fuerte. Sonaba como alguien que había ensayado frente al espejo. Mamá dijo: «Necesitamos que entiendas una cosa. Ya no somos tu cajero automático». Las palabras quedaron ahí, pesadas, sólidas, como una puerta que se cierra a cámara lenta. Las sentí caer en mi pecho, una tras otra. ¿Cajero automático? Ya no. Como si todos estos años yo hubiera estado parada frente a un mostrador invisible, pasando retiros mudos de amor y ayuda. Y ahora la ventanilla se cerró de golpe. Elías asintió, como si hubieran llegado a una decisión justa. «No puedes seguir pidiéndonos lana para tus gastos», agregó. «La renta es la que es. No podemos seguir cargándote, cargándome». Los miré a los tres, a mi hijo, a mi hija, a mi nuera, sentados ahí como si fueran un jurado. Por un segundo, la habitación se me nubló y los vi como cuando tenían 5, 7, 10 años, con la cara embarrada de catsup y nieve de sabores, estirando sus manitas pegajosas hacia mí. Algo se movió dentro de mí, despacio y calladito, como un mueble viejo que por fin lo acomodas donde debe ir. Sí sentí el dolor. Pero debajo había otra cosa, una línea delgada y firme de decisión que no escuchaba en mi propia voz desde hacía años. No discutí, no supliqué. Terminé de cenar sin saborear nada, escuchando sus planes y sus palabras bien elegidas. Dejé que la noche se desenrollara como escena de una telenovela en la que me había metido sin querer. En el camión de regreso, con las luces de la ciudad deslizándose otra vez, seguía oyendo la frase de Renata dando vueltas en mi cabeza. «Ya no somos tu cajero automático». Ellos creían que la historia empezaba ahí, en esa mesa, pero cuando apoyé la cabeza contra el vidrio frío y cerré los ojos, yo sabía que no. Esto había empezado hace muchos años, mucho antes de la carne asada, mucho antes de la renta. En todos esos momentos calladitos en los que di más de lo que tenía y pedí menos de lo que necesitaba. Si quería entender cómo había llegado hasta aquí, tenía que regresar al primer día que dije sí, cuando debía haber dicho no. Después de esa cena en casa de Renata, casi no pegué el ojo. Sus palabras se me enredaban en la cabeza como aguja que jala y aprieta la costura. Al amanecer ya estaba parada frente a la barra de la cocina con una taza de café que no me animaba a tomar. Me temblaban las manos como siempre que un recuerdo quiere volver a entrar sin permiso. Bastó un suspiro, un parpadeo, y de pronto ya no estaba en mi cocina. Estaba 30 años más joven, sentada en la misma barra con el teléfono pegado a la oreja. «Ma, ¿puedes venir por mí?», susurró Renata. «Por favor, ya no aguanto aquí». Era la noche en que se le derrumbó el primer matrimonio. Él le gritó tan fuerte que la vecina me habló antes que ella.
Me atravesé la ciudad bajo la lluvia. La traje a casa. La arropé en mi cama y pagué al abogado que ella no podía. Me prometió que un día me regresaría el dinero. Nunca lo hizo. Y yo nunca se lo cobré. En ese entonces ayudar se sentía natural, como respirar. Años después, cuando Elías se quedó sin trabajo en la maquila, se sentó en el porche con la cara entre las manos. No más necesito unos meses. Ma dijo, hasta que me pare de nuevo. Unos meses se hicieron un año entero. Yo pagaba sus servicios. Le llenaba la cajuela de despensa cuando hacía como que no veía y le pasaba sobres con lo poco que me sobraba. Cada vez me decía, te lo voy a componer. Nunca lo hizo. Y yo nunca se lo recordé. Cuando murió su papá, todo cambió otra vez. Me tocó un seguro de vida de 3.800.000 pesos. Poco para desaparecer rápido. Mucho para que mis hijos creyeran que era fondo sin fin. Ma, ¿nos ayudas con el enganche? Sería todo para nosotros, dijo Renata. La misma semana que ella y su segundo marido encontraron un departamento más bonito. Transferí sin pensarlo 2 veces. Ma, el carro necesita taller. Sin él no llego al trabajo, insistió Elías al mes siguiente. Yo misma pagué al mecánico. Ma, la guardería está carísima. Ma, ya vienen las posadas. Ma, ¿me cubres la tarjeta por esta vez? Cada petición venía con voz suavecita, promesa y fecha, y yo cada vez creía que era la última. Con el tiempo dejaron de dar las gracias. No por mala leche. No, fue algo más callado y más peligroso, se acostumbraron. Ayudar se volvió parte del aire que respiraban. Algo que ya ni notaban. Una tarde, años antes de la carne asada, Renata estaba en mi cocina revisando mi correo como si fuera suyo. Tu recibo de la luz viene atrasado. Dijo, ¿por qué no pediste ayuda? Me dio risa, sin entender, porque yo soy la que ayuda. Mi hija me miró raro. Pues, así es la familia. La familia se echa la mano, pero ella lo decía solo en una dirección. Así pasó, el amor se volvió costumbre, y la costumbre se volvió derecho. Se acostumbraron tanto a recargarse en mí, que dejaron de verlo como recargarse. Y ahora, años después, mientras sus voces me retumbaban en la cabeza, ya no somos tu cajero automático. Por fin sentí el peso de todos esos momentos en que debí decir que no, y en cambio sonreí. Abrí la bolsa y dije, sí. El día de la carne asada empezó con buenas intenciones, de esas que siempre terminan traicionándome. Elías mismo me había invitado. Ma, pásate como a las 4, me dijo por teléfono. Vamos a hacer hamburguesas. Va a estar chido. Sonaba más relajado que de costumbre, casi cariñoso. Me dejé querer y creí que significaba algo. Cuando llegué, el patio ya estaba lleno de vecinos, compañeros de trabajo de Elías, parejas con chamacos corriendo por todos lados. El asador echaba humo junto a la terraza y Elías estaba ahí parado como dueño del mundo. Camila andaba cerca, pelo perfecto, sonrisa perfecta, como si estuviera organizando un evento y no una simple carne asada familiar. Ma, gritó Elías, moviendo las pinzas. Llegaste. Te dije que sí venía, contesté, acercándome. Me dio un beso en la mejilla, rápido y distraído, de esos que das cuando en realidad no ves a la persona. Camila se acercó después, midiéndome de arriba abajo como si yo no hubiera recibido el código de vestimenta. Mireya dijo, «¿Trajiste la ensalada de papa?» Parpadeé. «No me pediste que trajera». Alzó la ceja. «Ay, creí que sí». Lo dijo con un filo debajo de la suavidad. Varios voltearon. Sentí que se me cerró la garganta, pero forcé la sonrisa. «Traje un pay», dije. «Qué lindo», murmuró, ya dándose la vuelta. Elías seguía volteando carne, contando chistes,
riéndose demasiado fuerte. Se veía nervioso, pero no sabía por qué. Hasta que carraspeó y golpeó las pinzas contra el asador como pidiendo atención. «Órale», todos dijo. Anuncio rápido. Algunos vecinos voltearon, otros siguieron comiendo. Pero yo supe, por instinto, que lo que venía era para mí. Elías respiró hondo. «Entonces, a partir del mes que entra, la renta cambia». Se me cayó el estómago. Nunca me había dicho nada de cambios, ni una palabra. La nueva renta continuó. Va a ser 160.000 pesos. Se hizo un silencio de esos que pesan. Alguien tosió. Camila cruzó los brazos y sonrió con la comisura de la boca. Lo miré fijo. ¿De qué estás hablando? Elías. Me miró como si yo tuviera que saberlo de memoria. Ma, todo está carísimo. Predial, seguros, reparaciones. Ya te teníamos muy barata desde hace rato. Barata se me quebró la voz. Elías, yo pagué el tejado. Yo pagué la caldera. Yo te ayudé cuando te quedaste sin trabajo. Camila soltó una carcajada cortita y cruel. Todos la oyeron. «¿Cree que eso cuenta?» Algunos invitados se movieron incómodos. Pero nadie abrió la boca. Nunca nadie lo hace en esos momentos. Sentí el calor del asador en la cara. Los ojos de todos clavados en mi espalda. La vergüenza subiéndome por la garganta. 160.000 pesos es imposible. Susurré. «No es mi problema», dijo Elías. «Si no te gusta. Ya sabes dónde está la puerta». No lo dijo bajito. No lo dijo con suavidad. Lo dijo como hombre orgulloso de sí mismo. Orgulloso de ponerme entre la espada y la pared. Algo se me quebró adentro. Limpio y filoso. Como cuando algo se dobla demasiado tiempo y por fin truena. No discutí. No lloré. Me quedé parada mientras el mundo se me ponía borroso. Y Camila recargaba la cabeza en el hombro de Elías, como si hubieran hecho algo heroico. Después la gente volvió a reír y platicar. Pero la grieta se quedó. Me siguió hasta la casa esa noche, sentada en el asiento del copiloto como un pasajero que nadie invitó. Cuando llegué de la carne asada, me senté en la orilla de la cama sin prender ni una luz. La casa se sentía más chica que nunca, como si las paredes estuvieran escuchando. Y capaz que sí. Habían oído cada pleito, cada perdón, cada promesa que se hizo aquí mucho antes de que mis hijos tuvieran edad para resentirme. Mi marido, don Raúl, compró esta casa ida a principios de los 70, cuando Guadalajara todavía era más tranquila y barata, cuando parecía que aquí sí se podía empezar de cero. Yo tenía 20 años la primera vez que me trajo. La cocina era naranja, el tapete peludo. Y todo olía a cedro y polvo. «Le falta trabajo», me dijo, con la mano en mi cintura y la voz calientita. «Pero va a ser nuestra». Le creí. Todos los fines de semana libres los pasábamos componiendo algo, pintando, lijando, cambiando lo que se descomponía sin avisar. Cuando nacieron los hijos, la casa nunca dejó de necesitar. Cuando se filtró el tejado un invierno, Raúl se subió bajo la lluvia mientras yo sostenía la escalera. Cuando se descompuso la caldera, hice turnos extras en la fonda para ayudar a pagarla. No nos quejábamos. Aquí construimos una vida. Años después, cuando Raúl se fue, la casa se volvió otro tipo de proyecto. Saqué del seguro casi 600.000 pesos y contraté gente para terminar lo que nunca pudimos. Tejado nuevo, instalación eléctrica, plomería, cosas que Raúl hubiera querido bien hechas. Recuerdo que Elías vino por esos días, pálido del estrés del trabajo. «Ma, estás metiendo demasiado en esta casa», dijo. «A lo mejor deberíamos platicar de... no sé, que yo te ayude». Me dio risa. «Elías, tú ya tienes bastante. Yo lo tengo controlado», asintió.
pero sus ojos se quedaron pegados en los electrodomésticos nuevos, en la pintura fresca, en las reparaciones que él no pagó. Unos años después, cuando él y Camila andaban apretados, les dejé vivir en el departamento de abajo que habíamos remodelado. Pensé que sería algo temporal. Nunca lo fue. Ma, así es más fácil, dijo Elías. Todos nos echamos la mano. Pero la mano nunca fluyó en las dos direcciones. Sentada en la oscuridad, la casa parecía respirar conmigo, recordar conmigo. Cada rincón guardaba algo que Raúl y yo construimos, algo por lo que nos sacrificamos. Y ahora Elías hablaba de ella como si fuera solo suya su casa, sus reglas, su renta. Pasé los dedos por el borde gastado de la mesita que Raúl restauró hace décadas y sentí que algo firme se formaba dentro de mí. Calladito, pero inconfundible. Si este lugar guardaba tanto de mí, entonces ya era hora de dejar de fingir que solo le pertenecía a él. Me desperté al día siguiente con un peso encima de las costillas, de esos que quedan después de que las lágrimas ya se secaron. La voz de Elías, la risa de Camila, el silencio de Renata, daban vueltas en mi cabeza hasta que apenas escuchaba mis propios pensamientos. Necesitaba algo que me anclara, que me recordara que yo existí mucho antes de que ellos me alzaran la voz. Fui al closet del pasillo, ese que casi nunca abro salvo por cobijas o abrigos de invierno. Detrás de unas cajas viejas de zapatos había una caja de cartón con una cinta masking que decía «Papeles Casa» en la letra de Raúl. Torcida pero firme, conocida. Me miró como una mano que se estira desde otro tiempo. Dudé antes de sacarla. Pesaba más de lo que esperaba. El polvo salió volando cuando la puse en el piso. Adentro había carpetas. No una, no dos. Toda una vida ordenada en papel. Pólizas de seguros, presupuestos de albañiles, recibos de ferreterías. Un sobre grueso que decía Tejado, 1993. Otro que decía Emergencia Plomería. Y una carpeta amarilla con mi nombre, y el de Raúl escritos uno junto al otro. Me temblaron los dedos cuando la abrí. La primera hoja era una factura 600.000 pesos por el tejado nuevo, pagado completo. Debajo, el comprobante del cheque con mi firma al fondo. Mi letra, no la de Raúl, no la de Elías, la mía. Susurré al pasillo vacío. Esto lo pagué yo. Después se soltó otro documento, el ajuste del seguro cuando se cayó la chimenea en un tormenta. El depósito 520.000 pesos entró a nuestra cuenta conjunta. Y al lado, con la letra cuidadosa de Raúl, para la casa. Mireya aprobó. Apreté los dedos contra la nota como si todavía pudiera quedarme el calor de su mano. Un golpe en la puerta del pasillo. La voz de Renata de hace años, metida en mi memoria, ma. ¿Pa' qué guardas tanta cosa? Ya nadie usa papel. Menos mal que el papel nunca miente. La gente sí. Seguí revisando. Permisos eléctricos. Recibo de la caldera nueva 104.000 pesos. Pagado con cheque de caja a mi nombre. Presupuesto de la cocina después de que reventó una tubería. Con las iniciales de Raúl y las mías en la línea de aprobación. Recordé clarito ese día. Elías era adolescente y veía a Raúl gatear debajo del fregadero. «Papá, ¿por qué no mejor cambian todo?» Raúl se rió. «Porque tu mamá y yo ya nos estiramos con la caldera. Y remendando esto nos alcanza para pasar el invierno calientitos». Recuerdo que miré a Elías esperando que viera cuánto nos esforzábamos para mantener esta casa en pie. Capaz que sí vio, capaz que no quiso. Debajo del montón de recibos encontré una carpetita casi escondida. Adentro había una nota escrita a mano por Raúl. Del año antes de que se fuera. La había olvidado por completo. Si algo me pasa, asegúrate de que la casa quede también a tu nombre. Tú le metiste tanto como yo. Que nadie te haga sentir lo contrario. Se me salió el aire en un sollozo.
Cerré la carpeta despacio, abrazándola contra el pecho. Los papeles se sentían tibios, vivos con todos los años que traté de olvidar. Y por primera vez desde la carne asada, desde las voces alzadas y las risas crueles, sentí que algo se movía dentro de mí. Algo chiquito, pero firme. Un recordatorio de que el pasado no se había borrado. Solo había estado esperando que yo abriera la caja. Continúo con los capítulos restantes manteniendo el mismo tono, ritmo y emoción, como son muchos. Aquí van los siguientes de corrido hasta el final. La carpeta se quedó abierta en la mesa de la cocina hasta que oscureció. No dejaba de dar vueltas a lo mismo si Raúl y yo seguimos cada regla, cada permiso, cada inspección. ¿Qué carajos había hecho Elías mientras vivía abajo? Para el otro día la pregunta ya pesaba más que la caja. Llamé primero a la oficina del municipio. Contestó una señora con voz tranquila. Permisos y catastro. Habla Lila. Buenos días, dije, aclarando la garganta. Necesito información de unas remodelaciones pasadas en mi casa. Creo que algo se hizo sin papeles. Dudó un segundo y luego. Dirección se la di y escuché el tecleo. De pronto soltó el aire. Señora, según esto, no hay ningún permiso aprobado en esa propiedad desde hace más de 10 años. No puede ser, dije. Mi hijo remodeló todo el departamento de abajo. Paredes nuevas, baño, hasta cocina pequeña. El tono de Lila se puso serio. Nada de eso aparece en el sistema. Me quedé mirando la mesa llena de papeles. ¿Estás segura? Si no está en el sistema, no existe. Dijo, puede haber obra no autorizada. No autorizada. La palabra cayó como piedra en el estómago. ¿Debo preocuparme?, pregunté bajito. Bajó la voz. Si se hizo sin inspección, puede afectar seguros, refinanciamientos, legalidad del arrendamiento, hasta la seguridad. Yo le sugeriría pedir una revisión. Colgué. Pero sus palabras no. Unas horas después toqué la puerta del vecino Tomás. Lleva décadas en la calle. Es de esos hombres que saben cada código, cada contratista y cada chisme de quien anda fuera de norma. Abrió con media sonrisa. Buenos días, Mireya. ¿Todo bien? ¿Puedo preguntarte algo? Delicado. Asintió y sacó una silla. Siéntate. Dispara. Mi hijo empecé despacio. Hizo cambios en el departamento de abajo. Pero en el municipio no aparece nada. ¿Qué clase de cambios? Paredes, plomería, luz, un baño completo. Todo sin permiso. Creo que sí. Tomás soltó el aire largo. Está cañón. Mireya, cañón. Aquí en Guadalajara no juegan con eso. No entiendo. Susurré. ¿Por qué lo haría? Se inclinó hacia Dalila hacia adelante. Porque sale más barato, más rápido. Y porque pensó que tú nunca ibas a revisar. Se me apretó la habitación encima. Siguió. Si el municipio se entera, lo pueden obligar a tirar todo. ¿Y si usó ese departamento para refinanciar? Se está buscando multas gordas. Sentí el pulso en las sienes. Refinanció el año pasado. Dije, me dijo que era puro trámite. El rostro de Tomás cambió con pasión y luego preocupación. Si declaró ese espacio ilegal como terminado, falseó información. Falseó. Otra palabra pesada. Me froté la manga. Yo nunca quise meterlo en problemas. Tomás puso la mano suave en la mesa. Tú no lo metiste. Él solito se metió. Cuando salí, el aire se sentía helado contra la piel. Caminé despacio a casa. La calle se estiraba delante de mí como un camino angosto que había estado evitando demasiado tiempo. Ya en casa volví a mirar la carpeta, los recibos del tejado, la caldera, la nota de Raúl y luego el techo del departamento de abajo. Todo este tiempo me había estado echando la culpa, pero la verdad ya empezaba a formarse. Pedazo a pedazo.
Elías había hecho más que subir la renta. Había jugado con los cimientos de la casa que Raúl y yo levantamos, apostando a una sola cosa: que yo nunca ibas a descubrir el cochinero que armó. Al día siguiente de hablar con el municipio y con Tomás, me senté en la cocina con las manos alrededor de una taza de café que ya estaba fría. El silencio de la casa se sentía distinto. Ya no era soledad. Era advertencia. Cada ruido del departamento de abajo, aunque Elías y Camila se habían mudado el año pasado, seguía retumbando en mi cabeza. Saqué otra vez la nota de Raúl. Pasé el pulgar por las palabras. Que nadie te haga sentir lo contrario. Por primera vez la frase sonaba menos como consuelo y más como instrucción. El celular estaba en la mesa. Pantalla negra. Esperando. Nunca en mi vida había llamado a un abogado. Todo lo resolvía a la antigüita hablando. Perdonando de más, dando hasta que no quedaba nada. Pero esto ya estaba fuera de mi alcance. Tecleé despacio abogado bienes raíces Guadalajara. Salieron nombres. Le di clic al primero con buenas reseñas. Cuando contestó la recepcionista, casi cuelgo. Despacho de la licenciada Ramírez y Asociados. ¿En qué lo ayudo? Buenos días, dije con la voz temblorosa. Necesito hablar con alguien de remodelaciones sin permiso. Y quizá problemas con una hipoteca. Nombre Mireia Valenzuela. Pausa corta y luego. Podemos agendarla con la licenciada Ramírez esta misma tarde. A las 3 le viene bien. A las 3. Solo faltaban unas horas. El corazón me latía fuerte e inseguro. Sí, dije. A las 3 está bien. El despacho era demasiado moderno, paredes de cristal. Pasillos silenciosos. Gente tecleando a toda velocidad. Una muchacha joven me llevó a una sala con mesa grande. Entró una mujer como de 40 y tantos, pelo corto, mirada tranquila. Señora Valenzuela. Sí, licenciada Ramírez. ¿En qué la puedo ayudar hoy? Su voz era neutra, profesional. Me calmó más de lo que esperaba. Puse la carpeta en la mesa. Me temblaban las manos. Mi hijo remodeló parte de mi casa sin permisos. Y creo que usó esa remodelación para refinanciar su crédito. Abrió la carpeta con cuidado, revisando documento por documento. Recibos del tejado, pólizas, comprobantes con mi nombre. Pedazos de mi vida puestos como evidencia. Alzó la vista. Usted pagó una parte importantísima de estas reparaciones. Sí. Y él no la incluyó en ningún papel del refinanciamiento. No, declaró el departamento de abajo como espacio habitable terminado. Sí, susurré. Creo que mintió. La licenciada Ramírez juntó las yemas de los dedos. Si declaró metros cuadrados terminados que hicieron sin permiso, eso es información falsa. Dependiendo del tipo de crédito, las sanciones pueden ser graves. La sala se quedó quieta. Continuó. Podemos solicitar la documentación oficial al banco. Usted también tiene derecho, como inversionista del inmueble, a presentar una queja ante el municipio. Tragué saliva. Si hago esto, él va a saber que fui yo. Señora Valenzuela, dijo con suavidad. Usted no está creando problemas. Los está destapando. Por un momento no pude hablar. Sus palabras me apretaron como una verdad que llevaba evitando. Por fin asentí. Está bien. Dígame qué hacer. Me dio instrucciones, formas que llenar. Teléfonos que marcar. Pasos que seguir. Cada uno se sentía como piedra que me ponían en las manos. Pesada pero sólida. Al salir, el aire de la tarde se sentía más fresco, más filoso. Me temblaban las piernas. Pero ya no solo de miedo. Había algo más latiendo dentro. Algo que no sentía desde hacía años. Fuerza. Fuerza callada. Temblorosa. Y debajo, una certeza que se iba formando despacito. Como el amanecer abriéndose paso en la oscuridad.
todo lo que Elías había escondido. Yo por fin iba caminando hacia eso. Cuando regresé del despacho, puse la carpeta en la mesa y la miré como si estuviera viva, respirando despacito, esperando que yo decidiera qué seguía. La casa se sentía más callada que nunca, como si escuchara. Saqué los documentos y empecé a separarlos en montones. Reparaciones de tejado, plomería, luz, seguros. Mi letra iba apareciendo en casi todas las hojas, redondita y cansada de tantas noches sin dormir. Mientras ordenaba, los recuerdos se colaban sin pedir permiso. Raúl parado frente a la barra con su taza de café, sacudiéndose la lluvia de la chamarra. Mireia me había dicho, «Vamos a salir de este invierno. El tejado va a aguantar». Yo le contesté, «Aguantará, porque si hace falta lo componemos nosotros mismos». Nos reímos entonces, cansados pero juntos. Encontré el recibo de esa reparación, 600.000 pesos de nuestra cuenta. Raúl había escrito al lado «pagado» después de que Mireia regateó al contratista. Toqué la nota, sintiendo todavía el eco de su broma. Otro papel, la factura de la caldera. 104.000 pesos. Mi firma en la esquina de abajo. Recordé la noche antes de esa reparación, cuando la casa estaba tan fría que arropaba a los niños con 3 cobijas. Elías, como de 9 años, me jaló la manga. «Ma, me duelen los pies». «Ya sé». Mijo, le susurré, calentándoselos con las manos. «Mañana va a estar mejor». Y me prometí que esta casa nunca volvería a estar tan fría. Metí ese recibo al montón de reparaciones grandes que crecía con cada recuerdo. Después vinieron los documentos de la instalación eléctrica nueva. Las iniciales de Raúl y las mías, juntitas. Todavía oía la plática después de la inspección. «El inspector dice que el cableado pudo haber quemado todo», murmuró Raúl. «Pues lo arreglamos», contesté. «Siempre lo arreglamos». Me besó la frente, agradecido, mientras seguía ordenando. Encontré una lista escrita a mano de años atrás, todo lo que cubrí cuando Elías se quedó sin trabajo y se vino a vivir abajo. Despensa, luz, agua, 3 meses de celular. Lo anoté con cuidado, aunque en ese entonces nunca pensé cobrárselo. Miré la lista y sentí que algo se retorcía dentro. Yo había ayudado sin pensarlo 2 veces. Había dado porque era mi hijo. Un papelito se soltó de la carpeta y cayó al suelo. Lo levanté con cuidado. Era la misma nota de Raúl. Pero ahora se sentía más pesada. Si algo me pasa, protege lo que construyeron. Tú mantuviste esta casa en pie tanto como yo. Me recargué en la silla, apretando la nota. De verdad podía usar estos papeles, estos recuerdos, estos años de sacrificio en contra de Elías. La pregunta se quedó flotando en la habitación como polvo que no se quiere ir. 2 días después, regresé al despacho con todo lo que me habían pedido. La carpeta pesaba más que antes, como si cada recibo y cada nota hubiera engordado con los recuerdos pegados. Cuando entré a la sala, la licenciada Ramírez ya estaba ahí con un montón de hojas impresas. «Señora Valenzuela», dijo, levantándose un momento. Revisé lo que me envió y hablé con el banco para aclarar. Se me subió el corazón a la garganta. ¿Qué le dijeron? ¿Tocó los papeles? Su hijo declaró información falsa sobre el estado del inmueble en la solicitud de refinanciamiento. No es algo menor. Me senté despacio. «Por favor, dígame exactamente qué hizo». Asintió. Declaró el departamento de abajo como espacio habitable terminado y con todos los permisos. Incluyó su supuesto valor de renta. Presentó fotos de plomería nueva, instalación eléctrica nueva y cocina completa. Parpadeé fuerte. Pero nada de eso tenía permiso. «Correcto», dijo. El banco le aprobó un crédito más alto basándose en metros cuadrados que, legalmente, no existen.
Se me apretaron las manos encima de la carpeta. Entonces, mintió. La licenciada habló suave pero claro. Proporcionó información falsa. Eso se considera fraude hipotecario en algunos casos. La palabra fraude quedó colgando entre nosotras. Tragué saliva. ¿Y ahora qué pasa? Depende, dijo. Si el banco investiga, y lo más probable es que sí, por las inconsistencias pueden exigirle comprobantes de permisos de inmediato. Si no los tiene, pueden obligarlo a poner todo en regla o a demoler. Las multas son posibles. Cerré los ojos un segundo, tratando de calmar la respiración. Continuó. Hay más. Un refinanciamiento basado en valor inflado afecta impuestos, seguros y la legalidad de cobrar renta. Si usted vivía ahí, o si estaba registrado como arrendamiento, el municipio también puede intervenir. La miré de golpe. Elías nunca mencionó nada de eso. No lo haría, dijo. Quien corta por lo sano, rara vez quiere testigos. Se me escapó una risa amarga. Cortar por lo sano. ¿Así le llamamos ahora? Se inclinó, codos en la mesa. Señora Valenzuela, necesito que entienda algo. Usted tiene derecho en este asunto. Contribuyó con decenas de miles de pesos a esta casa. Vivió en ella. Su inversión está documentada. Si la casa está en riesgo, también lo está todo lo que usted le metió. Miré la nota de Raúl que asomaba de la carpeta. La que me decía que no dejara que nadie me hiciera sentir chiquita. Mi hijo cree que esta casa es suya, murmuré. Cree que construyó su vida encima de ella. La licenciada asintió. Y ahora usted sabe que la construyó encima de mentiras. El peso de sus palabras me cayó encima. Filoso e innegable. ¿Quiere seguir adelante?, preguntó. Dudé. Si lo hago, me van a echar la culpa. Puede ser, dijo sin rodeos, pero la culpa no lo hace inocente. Un silencio largo se estiró entre nosotras. Pensé en Elías con las pinzas como trofeo, diciéndome que me largara si no podía pagar su nueva renta. Pensé en la risa de Camila. Pensé en Renata sentada frente a mí, diciéndome que ya no era su cajero automático. Había pasado años doblándome para que todos cupieran cómodos. Y ahora esos dobleces se estaban rompiendo. Usó mis reparaciones. Susurré. Usó mi trabajo, mi dinero y el de Raúl para inflar un crédito que nunca debió tener. La licenciada no suavizó la verdad. Sí. ¿Y cree que yo le debo más? Señora Valenzuela, dijo tranquila, usted no le debe nada. Dejé que las palabras se asentaran. Eran raras, casi extranjeras, pero llegaron a una parte de mí que había estado esperando, calladita y paciente, a que alguien las dijera en voz alta. Enderecé los hombros. ¿Qué hago primero? Me pasó una forma. Firme aquí. Esto autoriza la solicitud formal de documentación al banco y confirma su participación en el inmueble. Una vez presentada, el banco tendrá que responder. La mano me tembló un poquito cuando tomé la pluma. Ya no de miedo, de algo más pesado, más claro. Firmé mi nombre. Al salir, la luz de la tarde se sentía más filosa que antes. Apreté la carpeta contra el pecho, con la nota de Raúl pegada al corazón como una mano firme. Si ahora me quedaba callada, el costo no iba a caerle solo a Elías, iba a caerle a la mujer que había mantenido esta casa en pie casi 50 años. Y por primera vez, ya no estaba dispuesta a pagar ese precio. Al día siguiente me desperté antes que el sol. El cuerpo lo tenía pesado, pero la cabeza afilada, demasiado afilada para dormir. Me senté en la mesa con la forma de inspección que me había dado la licenciada Ramírez. Una firma, un sobre, un paso que podía desbaratar todo lo que Elías había construido encima de una mentira. Leí la forma 3 veces, cada línea más clara que la anterior solicitud de evaluación municipal
Por obra no autorizada. No había casilla para pedir permiso a la familia, ni cuadrito que dijera solo si tu hijo está de acuerdo. Era mía porque yo había vivido en esa casa. Había pagado sus huesos y cargado su peso. Tomé la pluma. Mi firma cayó en la hoja, chiquita y sencilla, como un suspiro después de años conteniendo el aire. A las 8 ya estaba en la ventanilla del municipio. La empleada miró la forma y dijo: «Hoy mismo la procesamos. Un inspector se comunicará con usted en menos de una semana». Asentí. Apenas me salía la voz. «Gracias». Me devolvió la copia. «Una vez registrada. Señora, ya no se puede retirar». «Lo entiendo», dije. Y lo entendía. Al salir, el aire de la mañana se sentía fresco contra la piel. Caminé despacio hacia la parada del camión. Con las manos metidas en los bolsillos del suéter, ya no era miedo lo que sentía. Era algo más callado, más pesado. Como estar parada al borde de una verdad que llevaba décadas esperando que la vieran. A mitad del camino sonó el celular. Mensaje de Renata. «Ma, podemos hablar después. Elías está bien estresado. A lo mejor tú podrías ayudarlo». Miré la pantalla. A una hora daban por hecho mi papel. La que ayuda, la que arregla, la que calla y aguanta. Tecleé. «Hoy estoy ocupada». Sin explicación. Sin disculpa. El pulgar se quedó un segundo encima del botón, antes de apretar enviar. En casa. La casa se sentía distinta. No más segura. No más cálida. Solo despierta. Como si supiera lo que había hecho. Dejé la bolsa y recorrí cada cuarto tocando los bordes de las paredes que pintamos Raúl y yo. Los gabinetes que juntamos peso sobre peso. Los marcos de las puertas llenos de marcas de niños corriendo. Cerca de la escalera subió un recuerdo como sombra. Elías a los 17. Enojado por cualquier tontería hora de llegada. «¿Qué hacer es? Un videojuego roto». Gritó: «Esta ni siquiera es tu casa. La compró mi papá». Raúl se metió entre nosotros. Voz firme: «Tu madre construyó este hogar conmigo. No lo olvides». Elías nunca pidió perdón. Capaz que nunca le creyó. Prendí la lámpara de la sala y me senté otra vez con la carpeta. Los papeles parecían brillar bajo la luz cada peso que gasté. Cada firma, cada aporte callado. Prueba de que yo estuve aquí. Prueba de que importé. El teléfono sonó de repente. Me tensé al ver el nombre. Elías. Lo dejé sonar. Volvió a sonar. Y otra vez. Por fin paró. Un minuto después, apareció la notificación de buzón. No escuché. Todavía no. Me paré y me acerqué a la ventana. El patio estaba quieto. La calle también. Pero en algún lado ya había empezado un cambio lento. Invisible. Inevitable. La solicitud estaba presentada. El inspector venía de camino. Y esta vez, el golpe en la puerta no iba a ser para mí. Ibas a ser para la verdad. Las llamadas empezaron a las 9:43 de la mañana. Estaba doblando ropa cuando vibró el celular en la barra. «Elías». Lo dejé sonar hasta que se cortó. 30 segundos después, volvió a vibrar. «Elías». Para la cuarta llamada ya tenía las manos quietas. La camiseta City a medio doblar colgando en el aire. La dejé y me alejé como si el teléfono estuviera vivo. Quinta llamada. Sexta. Me metí a la sala y me senté con los dedos bien entrelazados. El celular vibraba otra vez, patinando un poquito sobre la madera. Después, mensaje. «Ma, contesta. ¿Es urgente?» Otro. Contesta el teléfono. «Tenemos que hablar». Volvió a sonar. Fuerte, insistente. No me moví. Después de 12 llamadas por fin hubo pausa. El silencio llenó la cocina como aire denso. Casi creí que se había rendido. Pero entonces, notificación de buzón. Otra y otra.
3 mensajes. El cuarto ya se estaba grabando cuando el teléfono se encendió otra vez. Respiré hondo y le di play al primero. La voz de Elías explotó por el altavoz. Desesperada. «Ma, regrésame la llamada. Acaba de hablarme el banco. Dicen que hay un problema con los papeles del refinanciamiento. Dijeron que alguien presentó una solicitud relacionada con la propiedad. Salió tu nombre silencio de un segundo. Después alzó más la voz. Ma, ¿por qué salió tu nombre? ¿Qué hiciste? Paré el mensaje. El pulso me martilleaba en la muñeca. Volvió a encenderse otro buzón. Lo dejé sonar. Órale, en serio, necesito que me expliques esto. El banco pide documentación. Dicen que los metros cuadrados no coinciden con sus registros. Necesitan comprobantes de permisos y terminación. Yo les dije que todo estaba legal. ¿Por qué lo están cuestionando? Se le quebró la respiración. Sonaba más enojado que asustado. Borré el mensaje sin terminarlo. El tercero llegó sin pausa. Ma, contesta. Esto se va a convertir en bronca si no hablas conmigo. Quieren que les mande papeles hoy mismo. Dijeron que recibieron una solicitud formal del municipio para inspección. ¿Tú los llamaste? ¿Tú presentaste algo? Exhalé y apagué el buzón. El cuarto apareció al instante. No lo escuché. Todavía no. Me senté a la mesa y puse las 2 manos planas sobre la madera. El corazón ya lo tenía tranquilo. Claro. El celular vibró otra vez mensaje de Renata. «Ma, Elías está que se lo lleva la chingada. Por favor, contéstale. Ya sabes cómo se pone de estresado». Cerré los ojos. El mismo libreto de siempre. «Él te necesita. Ayúdalo. Arréglalo». Nunca nadie preguntaba qué necesitaba yo. 1 minuto después, otro mensaje de Elías. «Dime que no hiciste una estupidez». Algo se me endureció por dentro. El tono. El derecho. La idea de que mi silencio era estupidez y no decisión. Por primera vez en años sentí que la balanza se movía no fuerte. No violento. Solo un pequeño giro. Como cuando por fin reconocen tu peso, tecleé una sola respuesta. «Estoy ocupada. Tú te haces cargo». Sin explicación. Sin perdón. Puse el celular boca abajo y me paré junto a la ventana. Afuera todo estaba quieto. Adentro, el teléfono volvió a sonar. Esta vez me alejé. Me acorralaron un miércoles por la tarde. Acababa de entrar a la sala con una taza de té, cuando sonaron 3 campanazos seguidos, impacientes, conocidos. Abrí la puerta y ahí estaban los 3 Elías adelante. Renata detrás de su hombro y Camila que es a un lado con los brazos cruzados como si ella pagara la hipoteca de toda la cuadra. «Ma, tenemos que hablar», dijo Elías. La quijada tensa, los ojos ya acusando. Me hice a un lado. «Pasen». Entraron a la sala como si entraran a un juzgado, donde ya estaba dictada la sentencia. Elías no se sentó. «¿Por qué lo hiciste?» Mantuve la voz firme. «¿Hacer qué?» «Ya sabes perfectamente que estalló». Me volvió a hablar el banco. Me habló el municipio. Dijeron que alguien pidió inspección del departamento de abajo. Dijeron que tu nombre está involucrado. Camila soltó un bufido. «No te hagas la inocente. Mireya, sabemos que fuiste tú». Renata dio un paso. Voz más suave pero más filosa por eso. «Mamá, esto es grave. Elías puede perder todo. El crédito, la casa, su buró, todo». La miré. ¿Y quién creó ese riesgo? Las aletas de la nariz de Elías se abrieron. Hice lo que tenía que hacer. Por mi familia. Por tu familia, repetí bajito. ¿Y yo qué soy? Dudó medio segundo. Estás haciendo esto más difícil de lo necesario. Camila saltó. Debiste hablar con nosotros primero. En lugar de ir por la espalda y armar este cochinero. La miré fijo. «¿Cochinero?» «Sí», dijo, alzando la barbilla. «Tu reporte nos puede salir en multas. Nos pueden obligar a tirar todo el departamento de abajo.
¿Te das cuenta de lo que eso significa económicamente? Sentí que algo frío y firme se acomodaba dentro de mí. Perfectamente me doy cuenta de que mentir en una solicitud de crédito tiene consecuencias. La voz de Elías subió. «Estaba bajo presión», yo también dije, sin alzar la voz. «Cuando tu papá y yo juntamos para el tejado, cuando gastamos 600.000 pesos en reparaciones, cuando recableamos toda la casa, cuando la mantuvimos en pie para que tú siempre tuvieras dónde caer». El rostro de Renata se movió, como si el recuerdo quisiera abrirse paso entre la niebla de su enojo. «Mamá, no estamos diciendo que no ayudaste, pero se están portando como si yo no tuviera derecho a proteger lo que construí». Dije... Elías dio un paso. «Estás arruinando todo». No contesté. Por fin estoy dejando de cargarlo todo. Se hizo silencio. No el silencio suave. El silencio duro que cae después de una verdad que pega. Camila fue la primera en mirar a otro lado. Elías apretó los puños. Renata tragó saliva, conteniendo lo que no podía decir. Elías murmuró al fin. «Solo arréglalo. Llama. Diles que fue un error». Negué con la cabeza una sola vez. «No voy a mentir por ti». Se le puso la cara roja. «¿Entonces prefieres destruir a tu propio hijo?» No dije suave. «Prefiero dejar de destruirme a mí misma». Después de eso nadie habló. La habitación se cerró encima de nosotros como lazo que por fin se rompe. Salieron uno tras otro sin voltear. Y por primera vez en años, cuando se cerró la puerta, la casa no se sintió vacía. Al día siguiente de la bronca, Renata llegó sola, sin aviso, sin mensaje. Solo un golpe suave y su cara tensa. Cansada, ya preparada para lo peor. Mamá dijo cuando abrí: «¿Podemos hablar?». Me hice a un lado. «Pasa». Se sentó en la orilla del sillón como si le diera miedo ocupar mucho espacio. Yo me senté enfrente. Manos en el regazo. Soltó el aire tembloroso. «Elías sigue encabronadísimo», empezó. «Dice que lo tomaste desprevenido, que quieres castigarlo». «No quiero castigar a nadie», dije. Sus ojos subieron. «Entonces, ¿por qué lo hiciste?». Dejé que el silencio se asentara antes de hablar, porque pasé décadas doblándome hasta que la columna pudo haberse partido. Parpadeó, sorprendida. Nunca le había hablado con ese tono firme. Pesado, inmóvil. Renata, continué. «Te he ayudado a ti y a tu hermano desde el día que nacieron. Me hablaste cuando se te cayó el primer matrimonio. Me hablaste cuando no te alcanzaba. Pagué al abogado. Pagué rentas. Pagué cuentas cuando dijiste que te ahogabas». Abrió la boca, pero no salió nada. «Y tu hermano», dije, suavizando la voz pero sin perder el filo, «se quedó sin trabajo y vivió aquí un año. Pagué despensa, luz, agua, reparaciones. Pagué 600.000 pesos por el tejado. Pagué 104.000 por la caldera. Todo lo que tenía, se los di». Bajó la mirada a sus manos, pero de alguna forma dije, inclinándome: «En el momento en que yo necesité algo, respeto, honestidad, un mínimo de decencia, todos actuaron como si yo los estuviera sangrando». Mamá susurró: «Eso no es justo». No contesté. Lo injusto fue que me trataran como carga a los mismos a los que cargué. Se le deshizo la cara y por un segundo, solo un segundo, vi a la niña que se aferraba a mi pierna en los pasillos del súper. Intentó otra vez. «Nunca quisimos lastimarte». «Eso lo creo», dije bajito. «Pero lo hicieron. Cada vez que dieron por hecho que yo pagaría. Cada vez que solo me hablaron cuando necesitaban algo. Cada vez que trataron mis sacrificios como poca cosa y sus necesidades como enormes». Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Pensábamos que eras lo bastante fuerte para aguantar». «Siempre lo fuiste». Negué con la cabeza. Fuerza no es lo mismo que ser pisoteada. Se tapó la boca con la mano, temblando de hombros. «Me estoy haciendo vieja». «Renata», dije,
68 no son 40. Ya no soy tu cajero automático. Ya no soy la red de seguridad que tiran cuando se les antoja. Soy una persona. Y estoy cansada de desaparecer para que los demás estén cómodos. Una lágrima le rodó por la mejilla. Lo siento, mamá. Alargué la mano y puse la mía encima de la suya. No te pido perdón. Te pido verdad. Apretó mis dedos. Callada. El aire entre nosotras cambió frágil. Movedizo. Lleno de bordes que nunca Fiotax habíamos tocado. 2 días después de que Renata se fue llorando, tomé la decisión que había pospuesto. Años. Me paré en la puerta de mi cuarto y miré el lugar donde dormí junto a Raúl. Donde crié a 2 hijos. Donde viví toda una vida. Y supe que ya no podía quedarme. No después de todo lo dicho. No después de todo lo quitado. Saqué la maleta vieja del closet. El ruido de la cremallera abriéndose sonó más fuerte de lo normal. Como declaración, empecé por el buró. No la ropa, eso se cambia. Saqué la cajita de madera que Raúl talló para nuestro 5º aniversario. Al abrirla salió un olorcito a cedro. Adentro estaban los aretes que me regaló después de nuestra primera pelea grande y el collarcito de oro que Elías eligió para mí cuando tenía 8 años. Cerré la tapa con cuidado y la metí a la maleta. Un golpe en el pasillo. La voz de Renata. ¿Puedo pasar? Dudé antes de contestar. Sí. Entró despacio y sus ojos fueron directo a la maleta abierta. ¿De verdad te vas? Sí, dije, doblando un suéter sin mirarla. Tragó saliva. Habla otra vez con Elías. Por favor, está en el pánico. Cree que le van a quitar la casa. Dejé de doblar. Esta casa nunca fue de él para empezar. No quise decir eso. Susurró. Está asustado. Me volteé hacia ella. Y cuando yo tenía miedo, cuando subió la renta a 160.000 por puro coraje, cuando me dijo enfrente de extraños que me largara, ¿alguien se preocupó por mí? Entonces, bajó la mirada. Lo manejamos muy mal. Mal repetí, la palabra amarga en la lengua. Todos me dijeron que ya no era su cajero automático. Actúan como si mi existencia fuera una molestia. Renata parpadeó rápido. No quise. Pero lo dijiste, la corté. Y lo creíste. Por un momento ninguna se movió. Luego dio un paso. Mamá, ¿a dónde vas a ir? Volví a la maleta, a un lugar tranquilo, en paz, donde nadie me hable como si les debiera la vida. La voz se le quebró. Te ayudo a empacar una parte de mí, chiquita. Dolida quiso decir que sí. Pero la parte más grande, la que cargaba décadas de dolores no dichos, negó con la cabeza. No, esta parte es mía. Asintió, limpiándose la mejilla. Al menos llévate las fotos, las tuyas con papá. Abrí el cajón de la mesita y saqué el portarretrato donde Raúl y yo estamos sentados en el porche, el año que plantamos el árbol de cerezo. Raúl me tenía abrazada por los hombros y yo nunca me había visto más feliz. Lo puse con cuidado entre la ropa doblada. Me llevo lo que importa, dije, y dejo lo que duele. Renata retrocedió, mirándome con tristeza y miedo, como si por primera vez en años me viera de verdad. ¿Cuándo regresas?, preguntó bajito. Cerré la maleta, jalando la cremallera con manos firmes. Regresaré cuando esta casa vuelva a sentirse como hogar, dije. Ahora mismo no lo es. Se le cortó la respiración, pero no discutió. Pasé junto a ella, la maleta rodando detrás, cada paso resonando en el pasillo que Raúl y yo construimos con nuestras propias manos. En la puerta principal me detuve solo lo suficiente para mirar una última vez la sala. Después salí, cerrando el capítulo no con coraje, no con miedo, sino con una certeza callada de que yo merecía más de lo que mis hijos me habían permitido. El camino adelante era desconocido, pero una cosa tenía clara mientras cerraba con llave.
Por fin me estaba eligiendo a mí. El departamento era más chico que cualquier lugar donde hubiera vivido desde los 20. Pero era mío callado. Sin adornos, con olorcito a pintura fresca y pino limpiador. La casera, una señora suave llamada Teresa, me dio las llaves con sonrisa. Si necesitas algo, nomás mándame mensaje. Dijo, aquí la mayoría son personas grandes. Es tranquilo. Tranquilo, suena perfecto. Contesté. Cuando se fue, me quedé parada en medio de la sala. El silencio pegado a mí. Dejé la maleta y escuché el zumbido leve del refri. Pasos lejanos en el pasillo. Mi propia respiración, por primera vez en décadas. Nadie necesitaba nada de mí. Desempaqué despacio. Camisetas en cajones, la cajita de Raúl en la mesita de noche, la foto del Porsche en la mesita junto a la ventana. Esos 3 objetos llenaron la habitación de más calor que cualquier calefactor. Mientras guardaba, sonó el celular. Mensaje de Renata. «Ma, dime dónde estás. Por favor». Miré la pantalla. Otro mensaje casi al instante. «Elías está furioso. Dice que lo abandonaste». La palabra abandonaste me retorció algo filoso en el estómago. Contesté. «Estoy bien. Eso es todo lo que necesitan saber». La respuesta llegó rápido. «Somos familia. Esto lo arreglamos juntos». Puse el celular boca abajo y respiré temblorosa. Familia. La palabra pesaba esta noche, gastada de tanto apoyarse en un solo hombro y esperar que el otro aguantara. Me senté en el silloncito. Los resortes crujieron y me envolví en una cobija. La habitación estaba templada, pero el vacío se me metía por los tobillos. Las muñecas, el espacio entre las costillas. «Hiciste lo correcto», me susurré. «Tenías que hacerlo». Decirlo en voz alta hizo que el dolor subiera sin aviso. Las lágrimas rodaron antes de que las sintiera. Me tapé la boca para callar el ruido. Toda la vida había llorado a escondidas después de pleitos, de cuentas, de noches cuando Raúl llegaba tarde y los niños peleaban y nada se sentía firme. Pero esta noche las lágrimas eran distintas. No de miedo, no de cansancio, de liberación. Después de un rato me acerqué a la ventana. Afuera las luces de Guadalajara parpadeaban suaves, lejanas, indiferentes. En algún lugar de la ciudad, Elías andaba de un lado a otro gritando y Renata tratando de juntar los pedazos. Yo ya no estaba ahí para recogerlos. El departamento zumbaba bajito, constante. Un corazoncito pequeño reemplazando el ruido en el que había vivido tanto tiempo. Toqué el borde del portarretrato. Salimos de peores. Raúl murmuré. «Yo también voy a salir de esta». La habitación se quedó callada, pero el silencio ya no me asustaba. Esta noche la libertad se sentó junto a mí como una vieja amiga que casi no reconocía conocida. Reconfortante y más pesada de lo que esperaba. 3 semanas después de mudarme, llegó el primer sobre grande, oficial, con el sello del municipio. Venía dirigido a Elías, pero como la casa todavía aparece parcialmente a mi nombre, me mandaron copia. Lo miré un rato largo antes de abrirlo. Notificación formal. Resultados de inspección. Múltiples violaciones. Plazo para demoler las adiciones ilegales del departamento de abajo. Advertencia de multas que podían subir a cientos de miles. Junté los labios y doblé la carta de vuelta al sobre. Al día siguiente llegó el segundo sobre del banco. No necesité abrirlo para saber qué decía. La licenciada Ramírez me había advertido que vendría. El celular sonó antes de que soltara el sobre. Elías. Casi lo mandé al buzón. Pero algo dentro de mí se negó a seguir corriendo. Contesté. Su voz explotó por la línea. «¿Qué chingados hiciste?» Mantuve el teléfono alejado de la oreja. «Yo no provoqué esto». «Elías, arruinaste todo», gritó. «El banco está revisando mi crédito. Dicen que hay inconsistencias, que el avalúo pudo haber sido falso.
¿Sabes lo que eso significa? Significa, dije tranquila, que les dijiste que el departamento de abajo era legal cuando no lo era. Aspiró fuerte. Hice lo que todo mundo hace. Nadie sigue todas las reglas. ¿Por qué fuiste a hurgar? ¿Por qué convertiste esto en crisis? Yo no lo convertí en nada. Contesté. Tú lo creaste cuando construiste sin permisos y fingiste que era seguro. Era seguro, estalló. Ahí vivimos. Oh, no. No pasó nada. No pasó nada porque yo pagué el cableado hace 20 años, dije. Porque tu papá y yo evitamos que la casa se derrumbara. Se quedó callado. Después, mamá, no puedo pagar esto. Quieren que tire todo. Me amenazan con multas. Dicen que pueden bajar mi crédito. Cerré los ojos, sintiendo el peso de su miedo. Hubo un tiempo en que eso bastaba para que yo soltara todo y corriera a ayudar. Pero esa versión de mí ya no existía. Lamento que estés enfrentando consecuencias, dije, pero son tuyas. La voz se le quebró, cruda. Tú puedes arreglar esto. Ellos te hacen caso. Puedes pararlo. No. Elías, dije suave. Por primera vez, no voy a arreglar lo que tú rompiste. Un silencio largo y vacío se estiró entre los dos. Al fin habló. Apenas audible. Ya no te entiendo. Miré por la ventana de mi departamento chiquito. La luz suave de la tarde cayendo sobre Guadalajara. No tienes que entenderme, dije. Solo tienes que dejar de lastimarme. Colgó sin decir más. Bajé el celular, la mano temblándome, no de culpa, sino de la verdad callada que se me asentaba en los huesos. Capaz que nunca entiendan por qué por fin me defendí. Pero entender ya no era algo que yo necesitara. La mañana en que por fin se sintió real, desperté antes del despertador, sin tubos que golpetearan, sin pasos encima de mi cabeza, sin voces alzadas del otro lado de una pared delgada, solo mi respiración y el zumbido leve del refri. Hice café y me senté en la mesita junto a la ventana. La cajita de Raúl estaba al lado de mi taza, la foto del Porsche recargada en la pared. Toqué el marco con un dedo. Llegamos hasta aquí. Murmuré. Te daría risa ver este departamentito. Sonó el celular. Mensaje de Renata. Ma, puedo verte hoy. Solo yo. Nadie más. Por favor. Miré las palabras un rato largo y contesté. A la 1. El café de la calle 12. Contestación casi inmediata. Ahí estaré. En el café ya estaba en una mesa del fondo, abrazando la taza como si fuera lo único que la anclaba al suelo. Cuando me vio, se levantó de golpe. «Hola, ma». «Hola», contesté, sentándome enfrente. Me buscó la cara. «Te ves distinta». «¿Distinta cómo?» «Más ligera», dijo bajito. Cansada, pero más ligera. No discutí. Respiró hondo. Ayer empezaron a tirar el departamento de abajo. Elías dice que parece set de película de terror. Asentí una vez. Así pasa cuando construyes encima de mentiras. Hay que arrancar hasta los huesos. Se encogió. Pero esta vez no lo defendió. Sigue enojado contigo. Lo sé. Dice que elegiste la casa en vez de él. Agregó. Elegí la verdad, dije. Y me elegí a mí. Por primera vez. Bajó la mirada a su a su taza. Empecé terapia, dijo de pronto. Les hablé de ti. De cómo siempre veníamos contigo por ayuda. De cómo nunca preguntábamos qué necesitabas tú. Se me apretó el pecho. ¿Qué te dijeron? Me preguntaron cuándo dejé de verte como persona y empecé a verte como un servicio. La voz se le quebró. No supe contestar. Tragué duro. Continuó. Lo siento, mamá. No solo por lo que dije esa noche, por todas las veces que solo te hablé cuando necesitaba lana. O que cuidaras a los niños. O un rescate. Te hice chiquita en mi cabeza para no sentirme mal. Se me humedecieron los ojos.
No puedes arreglar lo que hizo tu hermano, dije, ni borrar el pasado. Pero puedes decidir quién eres para mí de ahora en adelante. Asintió, temblando de hombros. Quiero conocerte, no solo usarte. Si tú me dejas, te dejo, dije. Pero ahora hay reglas. Soltó una risa húmeda y nerviosa. Claro que hay reglas. No presto dinero que no pueda dar, dije. No vivo donde no me quieran. No contesto cada llamada que viene de pánico y no de cariño. Si quieres estar en mi vida, vienes como mi hija, no como mi cobradora. Puedo hacer eso. Susurró. Quiero hacer eso. Nos quedamos calladas un rato, respirando el mismo aire. Luego metió la mano al bolso y sacó una hoja doblada. Liam hizo esto, dijo, pasándomela. Preguntó dónde está la casa nueva de la abuela. Desdoblé la hoja. Un casita chueca con un sol enorme y una señora de pelo gris parada enfrente. Dice, agregó Renata. Voz suave que la abuela por fin tiene un lugar que es solo suyo. Se me escapó una risa con lágrimas. ¡Qué listo el chamaco! Guardé el dibujo en la bolsa como si fuera tesoro. Al salir del café, el aire se sentía fresco en la cara. Caminé de regreso al edificio. Subí las escaleras y abrí la puerta del vida que yo elegí. Adentro, el cuarto seguía chico, la mesa seguía coja. El portarretratos seguía un poco chueco, pero cada centímetro era mío. Pegué el dibujo de Liam en la pared con un pedacito de cinta, justo encima de la mesa. Después tomé el celular y hablé suave, sabiendo que un día alguien podría escuchar esto como historia. Si me estás oyendo ahora, y alguna vez tuviste que elegirte después de toda una vida dando... Ojalá cuentes tu historia también, dije. Deja comentario, comparte. Suscríbete si quieres más voces como la mía. Nadie debería sentirse solo cuando por fin dice basta. Bajé el celular. Me acerqué a la ventana y la abrí unos centímetros. Los ruidos de la ciudad entraron lejanos, desordenados, vivos. Me quedé ahí parada un rato largo, respirando un futuro que, por primera vez, me pertenecía por completo.